grabada, para que ustedes sepan. Les voy a compartir una presentación de lo que vamos a ver hoy día, que es la continuidad de las fases que hemos visto anteriormente, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ya vimos la fase de apertura, vimos la fase de medio juego, y ahora nos corresponde ver la fase final, el final de la partida? ¿Se está compartiendo, no? Ya. ¿Ahí se ve en grande? Ok. Bueno, el final del ajedrez, ¿cierto? ¿En qué momento nos damos cuenta que estamos en la fase final de una partida? Cuando ya van quedando pocas piezas dentro del tablero, ¿cierto? ¿Lo reconocen ustedes cuando ya, ¿cierto? Cuando tienen un rival que más o menos siempre sabe jugar y que, claro, la fase final siempre es cuando van quedando ya menos piezas, ¿ya? Quiere decir también que hemos pasado la etapa de apertura, ¿cierto? Hemos pasado el medio juego. En el medio juego recuerden que siempre la idea es capturar o hacerse dueño del centro del tablero, ¿ya? Poder comenzar, ¿no es cierto?, a abordar las piezas que están alrededor del rey, eso en el medio juego, ¿ya? Y cuando eso ya está más o menos cocinado, por decirlo de alguna manera, cuando ya hemos logrado capturar algunas piezas alrededor del rey o algunas piezas importantes del rival, ya comenzamos a planificar la etapa final, cómo vamos a atacar al rey finalmente. Y cuando eso pasa ya estamos en presencia de la fase última del juego, ¿ya? ¿Y cómo nos damos cuenta también? Porque los reyes ya comienzan a tener un mayor rol protagónico, ¿ya? El rey deja de ser una pieza que prácticamente no se mueve después del enroque, sino que empieza a adoptar un papel mucho más preponderante en el juego. Y también otro aspecto que nos denota o nos damos cuenta que estamos en la fase final es que los peones también comienzan a tener una mayor preponderancia en el juego, porque es importante la promoción o coronación de un peón, ¿ya? Y eso resulta ser un factor decisivo en la etapa final del juego. Si logramos coronar un peón, por ejemplo, y obtener de vuelta a la reina o a la torre, ¿ya?, o un alfil o un caballo, vamos a tener muchas mayores opciones, ¿cierto?, de poder llegar al jaque mate. ¿Mm? Entonces, hay dos aspectos que son fundamentales en la última etapa del juego, que es el movimiento de los reyes. Ya los reyes pasan a jugar un rol más protagónico en la partida, y la promoción o coronación del peón, ¿ya? Cuando un peón consigue llegar a la octava fila en el caso de las blancas o a la primera fila en el caso de las negras, se corona o se promueve, ¿cierto? Esos son los dos conceptos que se utilizan, ¿ya? Por lo tanto, y obligatoriamente, ¿no es cierto?, con la coronación se cambia ese peón por alguna otra pieza del tablero que no sea un rey o que no sea otro peón. ¿De acuerdo? ¿Eso lo sabían? Más o menos conocido, ¿cierto? Ustedes pueden elegir, ahí están, ¿no es cierto?, las piezas que ustedes pueden elegir cuando coronan a un peón: caballo, alfil, torre o reina. ¿Cuál es el papel que empieza a jugar el rey? Decíamos que empieza a jugar un rol mucho más preponderante el rey en la partida, porque durante el medio juego el rey debe ser protegido, ¿cierto?, debido al riesgo que tiene de jaque mate, ¿cierto? Sin embargo, en el final de la partida, el rey ya comienza a jugar un rol más importante, incluso en el ataque, ¿ya? Porque se reducen las amenazas al rey, por la amplitud que tiene el tablero, ¿cierto? Está mucho más despejado de piezas, y el rey también comienza a jugar algún rol respecto del ataque. A menudo el rey es llevado al centro del tablero, donde puede proteger a sus propios peones, puede atacar a los peones del rival y dificultar los movimientos del rey oponente. Entonces,
ese es un poco el rol que empieza a jugar el rey en esta última etapa o en esta última fase del juego del ajedrez. ¿Ya? Les voy a mostrar acá un final donde el rey o los reyes en este caso tienen una importancia fundamental, por ejemplo, para la coronación del peón. ¿Quién me puede decir? Ahora juegan las negras, ¿ya? Juegan las negras, por lo tanto, las negras deben buscar coronar a un peón. ¿Cuál es la jugada que sigue? ¿Creen ustedes? ¿En qué lugar del tablero se tendría que ubicar el rey para ir apoyando a sus peones para la coronación? No me lo escriban por chat porque no lo voy a ver, porque como estoy presentando no veo el chat. Rey B5, B5, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo, Víctor? Sí, profe. Con las negras, ¿cierto? ¿Por Sí. qué rey B5? ¿Por qué rey B5, Víctor? Porque rey C5 no estaría en jaque y moviendo a rey D5 defenderías tus dos peones, pero perderías el otro, pero no te puedes posicionar al rey en D5 porque no pueden estar dos reyes cerca. Ya, correcto. En B5 el rey, como tú lo dijiste, ¿cierto? Va a proteger a sus dos peones que están en la fila 4, ¿sí? Sí. Ya. Entonces, al mover B5 el rey, ¿no es cierto? ¿Qué movimiento podrían hacer las blancas para tratar de evitar la coronación? Inmediatamente. No te escuché muy bien, Eliel, pero entendí que comer el, El peón B3. el peón B3. ¿Cuál es el peón B3? No hay ninguno B3. O sea, B4. El peón D4, sí. El peón D4 comería las negras, ¿sí? O sea, perdón, las blancas. El rey blanco. ¿Ya? Y luego, entonces, las negras, ¿qué tendrían que hacer? Ya están quedando solamente dos peones y un rey en las negras. Recordemos que el rey de las negras está en B5. No te escucho. Mueve un poquito el conector del audífono. Avanzar con un peón, ¿con cuál? ¿El A o el B? El B. Con el B. Ya, avanzamos un espacio con el B. ¿Qué tendrían que hacer las blancas ahora? Recordemos que el rey blanco está en D4. Mover el alfil a B3. A3.
Sí. Ya. ¿Y cuál es la movida de las negras entonces? Porque ya está bloqueado el peón A4, ¿sí? ¿El rey puede apoyar o no de alguna Profe, forma? me tengo que ir al torneo. Ya, dame 2 minutos. Vamos a seguir entonces, avancemos, pero la idea es que aquí, ¿no es cierto?, los reyes juegan un rol importante porque van apoyando, ¿no es cierto?, en este caso, eh, el blanco va defendiendo y el negro va apoyando, ¿no es cierto?, la coronación. Ya. ¿Qué otros tipos de finales tenemos? Los finales se pueden clasificar según el tipo de piezas que permanecen en el tablero, ¿cierto? Hay mates que son simples, cuando solamente el rival queda solo con el rey y yo tengo el rey y un par de piezas más, ¿ya? Allí es supuestamente más fácil o más factible llegar a un jaque mate rápido. En los finales de rey y peones no quedan más piezas y el objetivo es promover uno de los peones, lo que estábamos viendo recién, ¿ya? Otros finales más complejos se clasifican de acuerdo a las piezas que quedan en el tablero, ¿ya? Que no sean los reyes. Por ejemplo, el final torre y peón contra final de torres, o el final torre alfil contra torre peón, etcétera. Ahí tengo, por ejemplo, un ejemplo de un final donde en este caso el final es alfil torre versus alfil torre peón, ¿ya? Y aquí obviamente, ¿no es cierto?, si jugaran las negras podría haber un jaque mate más o menos rápido, ¿o no? ¿Lo ven ustedes? ¿Cierto? Si muevo Estoy torre jugando, profe. A, estáis jugando. Si muevo torre A1 y luego, dependiendo del movimiento que haga la blanca, ¿cierto? Eh, a lo mejor eh, con alfil de 2, perdón, de 3. ¿Ah? Sí, con D3 a lo mejor podría ser jaque mate. Habría que ver cómo se desarrolla la blanca. Pero en el fondo era eso, chiquillos, comentarles de este tipo de finales, ¿cierto? Hay distintos tipos de finales y en la última etapa del juego generalmente el rey se transforma en protagonista y el otro protagonista son los peones que intentan coronar con alguna reina o con alguna torre, con algún alfil o caballo. ¿Ya? La próxima semana seguramente vamos a revisar en videíto algunos finales emblemáticos del ajedrez. ¿Ya? Así que, Víctor, bueno, anda a tu torneo. ¿Tú te inscribiste en el torneo o estabas inscrito, preinscrito ya como la otra vez? ¿También participaste en el torneo de los del Ñelol? Sí, es que ya estaba inscrito ya. Ya, por eso. Sería bueno que a lo mejor, si tú sabes cuándo hay torneo, nos avises para ver si alguien más se quiere inscribir. ¿Ya? Sí, ¿le comparto pantalla si quiere ahora o no? Es que voy a jugar yo con el Yelpo. Entonces, después al final, ahí me contáis cómo te fue, un ratito más. ¿Vale?
Te voy a mandar un link, Eliel, para, para que juguemos una partida. Ya, me retiro entonces, profe. Bueno, ahí me cuentas si te puedes sumar un ratito más, una media hora más. 20 Ya. minutos, 20 minutos más. Vale. Ahí está el link. Eliel. Ya, perfecto, ahí estamos. Entonces, déjame ver si estoy compartiendo esto. No. A efectos de que quede grabada también la partida, voy a compartir la pestaña, en este caso. Ahí. Sí, sí, ahí sí. Se supone que ahí estoy presentando, ¿cierto? Ok. Vamos entonces.